Ya está grabando. Ok. Bueno, vamos a compartir. eh, bueno, esta clase la vamos a hacer y vamos a asistir a la clase con la intención de generar sabiduría para nuestras colecciones de mérito y sabiduría para lograr la iluminación lo más pronto posible para poder salvar a todos los seres del sufrimiento, del samsara, de los diferentes, muchos sufrimientos del samsara. Bien, la clase de hoy va a ser cortita porque tenemos que irnos pronto. Y hoy es la clase número 23, divisiones en dos, la cognición válida de certeza ajena, la tercera clase sobre esta cognición válida de certeza ajena que nos resultaba tan extraña. Bueno, entonces, como hemos visto, tenemos ya hemos hecho la división en siete y ahora vamos a ver las divisiones en dos, que son la cognición válida e inválida, que es lo que estamos viendo ahora, cognición conceptual y no conceptual, que nos va a resultar muy fácil porque lo hemos visto muchas veces, la cognición equívoca e inequívoca, que también la conocemos, la mental y sensorial también, esto va a ser todo muy corto y muy fácil. La cognición por eliminación y por afirmación, esta es nueva, entonces esta nos va a costar un poco más. Y luego lo que nos va a llevar más tiempo del resto del curso, que ya nos queda mucho, va a ser esta sexta división en dos de la mente principal y factores mentales. Ya vemos también la división en tres, la de siete y en tres. Porque nos vamos a detener en los factores mentales porque son muy interesantes, cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, pues como vimos, la cognición válida es una cognición que es nueva y no engañosa, según la escuela sautrántica, y se puede ser de dos tipos. Es para la escuela sautrántica el conocimiento válido. Podemos validar el conocimiento a través de dos métodos, a través de una cognición directa, de una percepción directa, o a través del análisis conceptual, de la lógica. Entonces podemos derivar resultados lógicos de los silogismos o lo que sea. Y luego también dijimos que se podía dividir entre las cogniciones de válida de certeza propia y las de certeza ajena, que luego estuvimos viendo, ¿os acordáis? Que las de certeza ajena no nos parecía que fueran tan válidas, pero que había veces que sí, en algunos casos lo argumentaban bien, ¿no? Como en el caso del fuego, ¿os acordáis? Y decían, bueno, no es una cognición válida con respecto al fuego, porque todavía no sabes si es fuego o no, pero sí que es una cognición válida con respecto al color rojizo, porque eso sí que lo está viendo con certeza, que es un color rojizo y no tiene ninguna duda sobre eso, ¿no? Después, la cognición válida de certeza propia, ya dijimos que podía inducir por su propia fuerza certeza acerca de lo que ella misma, de que ella misma no podría surgir si no hubiera sobre la base del objeto una naturaleza final de su cognoscible. O sea, es que esto lo decíamos que era porque en este caso, las escuelas sautránticas, cuando decíamos una naturaleza final de su cognoscible, no nos estábamos refiriendo a, a su modo último de existencia, como si fuera una de las escuelas superiores, en las cuales sí que se habla ya sobre la vacuidad de los fenómenos, sobre la ausencia de, de identidad de los fenómenos, sino que nos estábamos refiriendo a, en el caso del árbol, ¿os acordáis? Era, por ejemplo, que fuera un cedro. No valía con decir que fuera un árbol, con quedarnos con un conocimiento genérico, sino que teníamos que tener un conocimiento final, que al final era que era un cedro, ¿no? Ese era el conocimiento final, el específico, ¿no? Bueno, y entonces después tenemos la división que estuvimos viendo, que era las de certeza propia, pues teníamos la que percibía algo familiar, ¿os acordáis? El padre que percibía aquel hijo, la de que percibía una función, que pues es la función de, por ejemplo, de albergar agua, que puede tener una jarra, ¿no? O de quemar del fuego, que veíamos, luego la autocognición válida directa, que percibe una cognición, la yógica,
que es la que está basada, ¿no? En una unión de calma mental y visión superior. Y después ya sí que teníamos la diferencial, que era la única, la diferencial era la única que, no sé por qué está de azul, era la única que no es una cognición directa, ¿no? Y os acordáis que esto era todo del tesoro de razonamientos de Sakya Pandita. Ya estuvimos viendo. Y luego la de certeza ajena, pues es la que no es capaz de inducir esa seguridad, esa certeza sobre que no sería capaz de existir si, no si en su objeto no hubiera esa, ese esa modo de existencia último, ¿no? Y eh, sino que necesita una cognición válida convencional posterior. Y aquí decíamos también que no se refiere la cognición válida convencional eh, a, a una cognición que analice lo convencional en vez de que analice lo último. A ver, un segundo, es que me está llamando Gisela. Después tenemos la cognición válida de certeza. Pues lo voy a coger un segundo porque a ver si. Oh, que la han hecho los la ayuda, anda. Las, ok. Discord kiri ni kojo tirin tusu mambo mindo kasi na kojo nam tal de mich. Jela, sanyi nani. Ok, hasta luego. Bueno, y entonces, en cambio de las cogniciones válidas de certeza ajena, teníamos aquella que inducía certeza sobre la apariencia, pero no sobre la realidad. ¿Os acordáis que esto era, por ejemplo, la del fuego, ¿no? Que es lo que parece ser, pero no sobre lo que realmente es al final, ¿no? Que esto realmente también nos valdría para la segunda, ¿no? La que nos induce la certeza acerca de lo genérico, pero no sobre lo específico, porque al fin y al cabo eso parece, eso podría ser una apariencia también, ¿no? Porque parece es un árbol, pero no sabemos qué tipo de árbol es, ¿no? Pero claro, en este sí que, en el primero es más bien, parece ser algo, pero no sabemos si es ese algo o no, ¿no? Y la tercera que decíamos que no era una cognición válida, en la que incluso la certeza acerca de la apariencia la induce otra cognición válida. Y esto, ¿os acordáis que decíamos que no? Porque esto era en realidad era una percepción inatenta, ¿no? Y entonces luego, bueno, pues hoy empezábamos con esa otra división que, que nos dio tiempo a ver el otro día. Entonces, esta otra clasificación, decimos terminológica, se le llama clasificación terminológica a una clasificación que digamos que solamente tiene el nombre de clasificación, porque en verdad no es una clasificación, en el sentido de que los elementos que pertenecen a la clasificación, pues no son lo genérico, ¿no? No son lo que se está clasificando, con lo cual se le llama terminológica por eso, ¿no? Entonces, de aquí hay algunas que sí, que son cogniciones válidas de certeza ajena y otras que no, con lo cual no es una verdadera clasificación, ¿no? Entonces tenemos la cognición directa inicial, la mente inatenta y la mente con causa de equívoco. Y aquí he puesto el asterisco este porque sepamos que esta clasificación terminológica, que no sabemos por qué razón eh, la incluirían, pues la encontramos aquí en el tesoro de razonamientos de Sakya Pandita. Y entonces, bueno, pues tenemos estas tres que tenemos la cognición directa inicial. Entonces, esto sí que nos suena que es una cognición directa, ¿verdad? Porque es una cognición directa sensorial que percibe el color de una flor de Utpala en el continuo mental de una persona que no haya visto una flor de Utpala antes. Pues eso está bien, es un primer momento de cognición del color azul de la flor de Utpala. No vemos ningún problema, ¿no? Y como además es una cognición directa sensorial, pues en teoría es una cognición válida, el primer momento, ¿no? Porque
a no ser que nos dijeran que hubiera algún problema en la vista de este niño o lo que sea, pero no nos están diciendo nada, con lo cual esta cognición directa sensorial visual de este niño pues es una cognición, el primer momento es una cognición válida y los siguientes momentos son cogniciones subsecuentes, muy bien. Vale, pues entonces luego tenemos la segunda, que es la mente inatenta. De la mente inatenta tenemos como un ejemplo una cognición, este es el ejemplo que tenemos en nuestro libro, que viene de Sakya Pandita, aunque bueno, el autor de nuestro libro es Jean Ben Sapel, pero hace esta compilación, ¿no? Entonces nos viene este ejemplo que es una cognición directa sensorial que percibe un sonido en el continuo mental de una persona, que percibe un sonido en el continuo mental de una persona mientras su mente está en extremo apegada a una forma bella. Bueno, esto es porque lo hemos traducido directamente del texto, que suena un poco raro, ¿no? Pero el caso es que este niño está completamente embelesado mirando la mariposa y eso hace que no oiga el sonido de aquí que le están llamando, ¿no? Le está llamando Pepito, Pepito, y él no lo oye. ¿Por qué? Porque está absorto en sus conciencias, en su conciencia visual, ¿no? Entonces la auditiva no le está prestando atención. ¿Y qué es esto? ¿Esto es una cognición directa? Pues no, es una percepción inatenta y además es un caso mmm, de libro, ¿no? Como dicen, un ejemplo clásico de una percepción inatenta, con lo cual no es una cognición directa, es una cognición, debe ser una cognición válida, es una cognición inválida. Sí que es una cognición directa, pero es una cognición inválida. Y luego nos da el ejemplo de una mente con causa de equívoco. Entonces nos pone el ejemplo de una cognición directa sensorial que percibe el color de un espejismo que además genera directamente la exageración en la mente de esa persona, pues la exageración, porque aquí le llamamos exageración a decir que existe lo que no existe o que es lo que no es, ¿no? Entonces, en este caso, la noción es una exageración porque es la noción de que el espejismo es agua, porque es agua cuando no es agua, ¿no? Pues piensa eso, por lo tanto es una exageración, le estamos imputando una existencia que no tiene, ¿no? Características de cosas que no están ahí en el objeto, ¿no? Y entonces esto, bueno, pues esto sería una cognición errónea, ¿no? Y por lo tanto no es una cognición válida, no induce certeza y, claro, si a lo mejor podríamos decir, bueno, pero no se parece un poco a lo del color rojizo, ¿no? Que ves el color rojizo, entonces sería una cognición válida con respecto al color rojizo, pero no una cognición válida con respecto al fuego. En este caso, una cognición eh, válida con respecto a algo que se mueve ahí en la distancia, ¿no? Pero, pero bueno, esto es un caso de cognición errónea, está clarísimo, con lo cual no sabemos tampoco por qué está metido en estas cogniciones válidas de certeza ajena. Y con eso terminamos con la cognición válida. Estas son las divisiones que nos han dado, ¿no? La directa y la analítica, y después la cognición válida de certeza propia y ajena, que esta es la división que no sabíamos muy bien de dónde había salido. Y ahora tenemos la cognición inválida para terminar la pareja, ¿no? La cognición válida y la inválida. Y la definición es una cognición, porque tiene que ser una cognición también, pero que no es nueva ni engañosa, o sea, tiene que ser todo esto junto, con lo cual cualquiera que no sea nueva o que no sea no engañosa, pues ya se sale de ahí, ¿no? O sea, es, le he puesto aquí entre comillas para que se vea que tiene que ser todo esto junto. Y entonces lo que no es esta parte de aquí, pues es inválida, esta cognición, ¿no? De las cogniciones que no son eso. ¿Y qué tenemos? Pues el resto de cogniciones que no eran, y bueno, y aquí podríamos poner también
el primer momento de las dos primeras, ¿no? De la cognición directa, la cognición inferencial, pero que ya las tenemos metidas aquí en la cognición subsecuente, ¿no? Porque es el resto de momentos, ¿no? El primer momento sí es una cognición válida, pero segundo, tercero, etcétera, momentos de la cognición directa y la cognición inferencial no son válidas, son inválidas porque son subsecuentes. Están aquí metidas, ¿no? Todos los otros momentos. Con lo cual tenemos la cognición subsecuente, la presunción correcta. Vamos a leer las definiciones y así nos acordamos. La condición subsecuente era una condición inválida que comprendía lo que ya había comprendido una condición válida previa que le cedía el paso, ¿no? La presunción correcta era esa presunción que, eso, ¿os acordáis? Era eso que tú escuchas las cosas y dices, pues sí, pero no tenías certeza y si alguien viene y luego te cuenta lo contrario, te lo argumenta bien, pues cambias de opinión, ¿no? Entonces, con lo cual no tienes esa certeza. Concibe de manera unificada el fenómeno, pero no tiene certidumbre. Y luego la inatenta, pues el fenómeno autocaracterizado, que es objeto vinculado, que es el objeto vinculado, era el objeto final, ese que percibíamos, ¿acordáis? Se le aparece con claridad, como al niño ese que está escuchando el sonido lo escucha con claridad, pero como no le presta atención, pues no tiene certeza tampoco. Aquí tenemos este problema de certeza. Aquí tenemos el problema de novedad, ¿no? Porque esta no es nueva. En estas cuatro ya lo que tenemos es el problema de la certeza, ¿no? Luego la duda, que vacila entre dos extremos, ahí será esto, será lo otro. Entonces, obviamente no hay certeza. Y la cognición errónea es que está completamente equivocada, o sea, está pensando lo contrario de lo que es cierto. Entonces, no, a eso no le llamamos certeza. Porque además, como vimos, se puede, una vez que tienes certeza, ya no cambias de opinión, porque ya has visto la realidad y ya nadie te va a convencer de lo contrario. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña meditación sobre, vamos a hacer una meditación, cerramos un poco los ojos y vamos a respirar, a prestar atención a la respiración, a escuchar los sonidos, a prestar atención a las cogniciones sensoriales, los sonidos alrededor, la vista también, el color negro si tenemos los ojos cerrados o la luz que se vea a través de los párpados, el tacto, que estemos tocando con las manos, con los pies, la sensación de estar en la silla, sentado, la sensación táctil también de la respiración. Cogniciones sensoriales, le pasamos a cogniciones mentales, por ejemplo, si tenemos alguna alucinación, al fijarnos en la conciencia sensorial, alguna visualización surge por sí sola, el recuerdo de la habitación en la que estamos, lo que hay a la derecha, a la izquierda, lo que hay delante, lo que hay detrás, sin verlo, lo recordamos, lo que hay debajo, lo que hay encima. Son conciencias mentales y todas esas cogniciones pueden ser válidas o inválidas.
si nos dan una certeza del 100%, son válidas en el primer momento. Ahora que tengo los ojos cerrados, tengo la certeza del 100% de que la habitación en la que estoy sigue exactamente igual. La mesa sigue ahí, la silla. Recuerdo los objetos. Por ejemplo, este recuerdo, una condición válida o inválida, que no es una condición directa, ni tampoco inferencial, o quizás sí es inferencial. Y ahora poquito a poco vamos, le volvemos a las cogniciones sensoriales, al sonido, al tacto, a la vista, y poco a poco abrimos los ojos. Y podemos hacer preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Qué pasa? Que hoy es el lunes, estamos cansados, ¿eh? Estamos cansados. Yo me he dormido haciendo la meditación, solo te digo eso. Ay, pobre. Pues yo no Bueno, pregunto porque necesito estudiar antes, que me he perdido algunas clases. bueno, pero cualquier cosa, ¿no? Mm, Mauricio está preguntando en el chat. a ver. Ah, el fin de la cognición válida es percibir la vacuidad. Gracias, Mauricio, por tu pregunta. Mm, el fin de la cognición válida eh, es curiosa la manera de preguntarlo, porque, claro, ¿para qué sirve la cognición válida? Porque más bien ellos lo que buscan, o sea, le ponen el nombre de cognición válida, eso es un conocimiento válido. O sea, lo que quieren es eh, hacer un poco de construcción de la realidad y empezar otra vez. Es un poco como la historia de Descartes, ¿no? La filosofía de Descartes, ¿no? Empezar otra vez a ver de qué nos podemos fiar y de qué no, ¿no? O sea, cómo adquirimos Ujú. información, ¿no? Y qué información es de fiar, ¿no? El- por ejemplo, adquirimos información pues, a través del input de los sentidos y de otras maneras, ¿no? También. Otras maneras como, pues, a través de la lógica, por ejemplo, podemos inferir. O sea, lo más básico es las cogniciones directas sensoriales, ¿no? Eso sí, entonces podemos confiar de los sentidos, sí, siempre y cuando los sentidos no estén dañados y estén Ujú. sanos, podemos fiarnos, según esta escuela sautrantica y
Claro, luego más adelante dirán, sí, pero solamente de manera convencional, no de manera última, ¿no? Luego, pero, pero sí, entonces decimos, sí, vale, nos fiamos de todo lo que los que nos dicen los sentidos, ¿no? Toda esta información. Y luego, ¿qué más? ¿También podemos inferir otras cosas que no las percibimos directamente? Sí, podemos. Podemos hacerlo a través de la lógica y a través de la inferencia lógica podemos sacar conclusiones. Esas serían las cogniciones inferenciales. Y luego, además, tenemos las cogniciones yógicas que están dentro de las directas, que además nos permiten, con una cognición no sensorial, sino usando la mente, porque como esta gente son practicantes de meditación, pues tienen aparte otras maneras de percibir la realidad, ¿no? No es solo lo sensorial o lo analítico, sino que también puedes percibir de una manera directa esas cogniciones directas yógicas, ¿no? Con una cognición mental, fenómenos como sería la transitoriedad del sonido, por ejemplo, o como sería, por ejemplo, la ausencia de un yo. Pero en esta escuela todavía no hablamos de vacuidad porque en las escuelas inferiores no se meten con el modo de existencia de las cosas, solamente definen, digamos, lo que sería lo que es un yo, un alma o algo de lo que hablan otras escuelas, ¿no? Que no son budistas y lo niegan. Eso es lo que hacen, ¿no? Porque dicen, vosotros habláis de un yo, habláis de un alma y lo definís de esta manera, pues eso no existe, ¿no? Porque no hay nada que sea así permanente, desde que nazcamos, que sea independiente de los agregados. Entonces, hacen un par de divisiones diferentes de lo que podía ser los yoes o almas de otras escuelas y niegan ambos, ¿no? A uno lo llaman un poco más sutil y otro un poco más burdo, ¿no? Pero eso es lo que hacen ellos, es lo que ellos niegan. Y según ellos, de hecho, porque tienes una noción de esto, no solamente aprendida a través de la filosofía, sino también tienes una noción que es innata, ¿no? Del yo. Nosotros tenemos esa noción de un yo innata que es la que hace que tengamos emociones negativas, ¿no? Las emociones nocivas, según esta escuela que es auténtica, ¿eh? Y entonces, al eliminar esa noción de un yo, también vamos a eliminar las emociones nocivas y por lo tanto nos vamos a liberar. Nos vamos a liberar del samsara. ¿Por qué? Porque, ¿os acordáis de los 12 vínculos de surgimiento dependiente? Pues porque, aunque sí que tenemos karma para renacer, pero como ya no tenemos, no basta aún tener karma para renacer, ¿os acordáis que había la ignorancia, formación kármica? De esto sí que tenemos, pero ya no vamos a acumular más, pero tenemos ahí. Y luego todo eso estaba en la conciencia, pero luego para tú renacer necesitabas los vínculos 8 y el 9, ¿no? Los 8 y el 9 que eran el aferramiento, o sea, el deseo y el aferramiento, ¿no? Entonces, estos dos necesitabas, o sea, si tenías toda esa karma que habías puesto en la conciencia y en el vínculo 3, pero luego el 8 y el 9 tenía que despertar, digamos, a eso para madurar un karma. Y si no tienes el deseo y el aferramiento, que son emociones nocivas, porque no tienes noción de un yo, pues entonces ya no vamos a, a disparar un karma, ¿no? A activar un karma. Con lo cual ya no vamos a renacer más en el samsara y nos libramos. Vale, esto desde la escuela atlántica. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no, la próxima vez que se la decía, "Ay, a ver si hoy, pero es que entre que Sandra se tenía que ir, que él ha terminado tarde y tal, pues a ver si esta semana conseguimos que tener una clase con Gisela para que podáis verlo y hacerle preguntas y todo. Vale. Venga, pues nada, entonces vamos a dedicar todos los méritos que hemos acumulado por el esfuerzo de hoy de venir a clase y de aprender nos los guardamos en el banco para que no se gasten hasta la iluminación completa. Entonces, hasta entonces nos van a servir porque nos van a ir ayudando hasta llegar hasta ese mm, destino final. Y además lo vamos a hacer con esa intención de intentar llegar ahí tan rápido como podamos porque la gente está sufriendo mucho y los seres en los distintos reinos.
Eso es. Podemos imaginarnos yendo al banco kármico y haciendo el depósito. Bueno, un beso muy grande. Gracias, Tenzin, un abrazo. Chao, chao.